estamos transitando lo que yo llamo el camino de regreso al 2001, porque estas políticas, no solo la del endeudamiento, estas políticas que definimos como neoliberales, terminan en crisis política, que terminan poniendo a toda la ciudadanía en una situación de inviabilidad y entonces explota todo y la gente dice que se vayan todos, como decía acá, o fuera Temer, como dicen ahora en Brasil. Lo que atraviesa como mínimo común denominador todas las medidas que toma el macrismo es que las medidas bajan las retenciones, aumento de las tarifas, las medidas impositivas que toma, el blanqueo, benefician a determinados sectores privilegiados de la economía que se ven beneficiados por todas las medidas que toma Macri, y los grandes perdedores son las pymes, el mercado interno, los trabajadores, los informales, que con este cóctel al que podríamos agregar la apertura de la importadora están generando una situación muy difícil en un contexto local y global muy serio. Todo el mundo, sean opositores y ahora dentro del propio espacio del Frente para la Victoria y obviamente el oficialismo, hay sectores que tienen como objetivo central frenar a Cristina, que coinciden con que el problema central a resolver es cómo dirimir cuestiones con Cristina, si bien sean estas internas, de proyecto eventual de recambio a nivel ejecutivo, o cómo se instalan como principal oposición en el caso de Massa. Me parece que eso a mí me llama mucho la atención, no creo que sean movimientos que no estén coordinados y que el objetivo central es demeritar, socavar la figura de Cristina Kirchner. Bueno, como ustedes ya vieron, a pesar de que hicimos todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance para favorecer la posibilidad de que pueda entablarse un diálogo en torno de nuestra realidad económica, el ministro Nicolás Dujovne no acudió a este convite. No obstante, seguimos con ganas de dialogar, de debatir y de confrontar ideas, y como es costumbre en el gobierno, el ministro sí recorrió otros medios, vinculados ellos al grupo Clarín, de manera que todos conocemos cuál es el relato oficial, en este caso en voz del ministro Nicolás Dujovne, sobre la cuestión inflacionaria, y algunas impresiones que muy sintéticamente les voy a transmitir de lo que Nicolás Dujovne ha dicho respecto de la evolución de la inflación en la Argentina desde que Mauricio Macri se hizo cargo del gobierno. La alusión obvia y necesaria para el relato oficial respecto de la pesada herencia, porque Nicolás Dujovne ha expresado que el gobierno de Mauricio Macri recibió una situación de crisis que se le venía encima, que tuvo que atajar durante 2016 con una inflación en alza. Quedémonos con esto y déjenme contarles lo que le hubiera respondido al ministro Nicolás Dujovne. Creo que por la esperable respuesta que le podemos dar a estas afirmaciones, es entendible no solamente que el ministro Dujovne, sino que el conjunto de los ministros de este gobierno no acudan a los ámbitos de debate y solamente se hagan presentes en estudios de televisión o expresen su opinión a través de páginas de diarios donde ninguna de las aseveraciones que hacen les son cuestionadas, a pesar de que mienten. Mintieron en campaña con el supuesto llamado y valoración del diálogo que esta sociedad supuestamente se merecía, porque ahora que están en el gobierno el diálogo no existe, y miente también el ministro, por supuesto, cuando habla de inflación. Vamos a ir a los datos del Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué era lo que decía el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires sobre la inflación en el año 2014, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad? Bueno, su Instituto de Estadísticas midió en el 2014, de evaluación del mes de enero mediante, si ustedes recuerdan, 38% de inflación. En el año 2015,
26,9% fue el dato que relevó el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, recordemos, con Mauricio Macri, jefe de gobierno. ¿De qué estamos hablando? De una desaceleración de la inflación en el año 2015 de 11 puntos interanuales, con lo cual se cae lo que dice el ministro para justificar la explosión inflacionaria que provocaron las políticas oficiales en 2016. No recibió Mauricio Macri una inflación en alza, recibió una inflación marcadamente en caída, 11 puntos de desaceleración, y prácticamente la duplicó durante su primer año de gobierno. ¿Qué más dijo el ministro Duhovne cuando se refirió también a lo que pasa con la inflación en este 2017? Bueno, dijo que va a ir bajando de a poco y que además, conforme descienda la inflación, se va a recomponer la capacidad adquisitiva del salario. Vuelve a mentir y lamento que no esté presente el ministro, porque entonces podría decirle en la cara que está mintiendo y él podría en todo caso defenderse si tiene herramientas para hacerlo. Miente el ministro porque primero la inflación no está bajando. Fue 1,3% en enero en este 2017, 2,5% en febrero, 2,4% en marzo y el pico de 2,6% en el mes de abril. Estamos hablando de una inflación anualizada de 29% para 2017 y los salarios están muy lejos de recuperar su capacidad adquisitiva porque el gobierno tiene la vocación, la decisión y la política de afirmar el cepo sobre los salarios. Los salarios perdieron 10 puntos en 2016 y con una inflación anualizada de 29% en 2017, el gobierno busca imponer una pauta de 18% a las paritarias en este año. El corolario, obviamente, es que con este cuadro de situación, además, la recuperación del consumo y de la actividad económica en general es una utopía. Una de las metas que se ha planteado el gobierno, esencialmente en realidad el Banco Central, ¿no?, es que este año haya una inflación del 17%. ¿Vos pensás que el Banco Central va a cumplir con esta meta inflacionaria? No, creo que es una meta incumplible, absolutamente mentirosa. Ya llevamos 5 meses y ya la inflación acumulada está en más de la mitad de ese valor y con una dinámica donde la inflación de cada mes no baja del 2%. Creo que el gobierno tiene en esto una mirada absolutamente distorsionada y equivocada, porque trata la inflación como si fuera un fenómeno monetario y en realidad lo que está alimentando la causa de la inflación son los propios aumentos de costos que fogonea el gobierno. Así que la estimación de la inflación es que va a estar más cerca del 25%. Depende también de las decisiones tarifarias que tome el gobierno y que tome sobre el fin del año 2017. Y bueno, y si se modera en algo es por las peores razones, ¿no? Porque en algún sentido la recesión es como la única herramienta antiinflacionaria que el gobierno está tomando, y es la peor manera de parar la inflación, porque no ataca las causas y agrava otros problemas. El gobierno solamente centra su política en una política antiinflacionaria, ¿no?, con resultados dudosos, ¿no? ¿Qué consecuencias, qué efectos nocivos genera este tipo de políticas, digamos? Sí, bueno, creo que en primer lugar la inflación ha provocado una pérdida muy grande del salario real, y por otro lado esto está que ver con un encadenamiento de medidas que tiene que ver primero con eliminar todas las restricciones a los capitales especulativos, la devaluación, el alza en la tasa de interés, los tarifazos, es decir, todo un cúmulo de decisiones que transformaron una economía que venía con un modesto crecimiento, pero crecimiento en 2015 y una baja de la inflación que había bajado 12 puntos en 2015, en una inflación de más del 40% y en una recesión.
la verdad, uno puede pensar miopía ideológica, torpezas. Lo que no hay dudas es que lo que atraviesa como mínimo común denominador todas las medidas que toma el macrismo es que las medidas bajan las retenciones, aumento de las tarifas, las medidas impositivas que toma el blanqueo, benefician a determinados sectores privilegiados de la economía que se ven beneficiados por todas las medidas que toma Macri, y los grandes perdedores son las pymes, el mercado interno, los trabajadores, los informales, que con este cóctel, al que podríamos agregar la apertura de la importadora, están generando una situación muy difícil en un contexto local y global muy serio. Vos planteaste de que ya ha habido, digamos, en la historia argentina, digamos, dos casos similares a este, ¿no?, que terminaron mal, ¿no? Uno es la crisis de los 80 y la otra es la crisis del 2001-2002. ¿Esta política económica puede llevar a una crisis similar a esas dos? Y, digamos, ¿y qué características tendría a tu juicio si se produce, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí. Vos sabés que yo en este momento estoy lanzando un libro que escribí recientemente, Patria o Dólar, que va a estar en estos días ya en las librerías. Y ahí en el libro planteo los enormes paralelismos que tiene esta política con la política de Martínez de Oz y con la convertibilidad, sacando diferencias de estilo, de matices y de épocas, ¿sí?, de evaluación, denostar lo anterior, supuesto sinceramiento, apertura comercial, apertura financiera, y bueno, y endeudamiento, ¿no? Y después, bueno, vendrán por el ajuste y por más ajuste. Entonces, si el gobierno no cambia de política, y por ahora no hay ninguna señal de que lo esté por hacer, las posibilidades son que se pueda sostener mientras haya financiamiento. Cuando eso se termine, como ocurrió en otros momentos de nuestra historia, entramos en problemas y la crisis puede venir por el lado bancario, puede ocurrir por el lado cambiario, pero siempre estas experiencias neoliberales endeudadoras han terminado mal en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en muchos países en desarrollo y desarrollados. Pensemos lo que pasó en Grecia, por ejemplo. Mientras tanto, la actividad productiva y la actividad real sufre consecuencias de mediano y largo plazo que ha costado mucho reparar, porque lo que es una pena es que cuando termine esta política alguna vez, esperemos que sea en el 2019 o lo antes que se pueda, volver a recuperar, volver a limitar la destrucción que está haciendo este modelo, va a costar mucho, porque a nivel de la economía real, de la situación social, de las fábricas que cierran, de las capacidades tecnológicas que se pierden, ¿sí?, eso no lo recupera la macro de corto plazo. Así que esos son los mecanismos y bueno, creo que estamos empezando a ver ciertos signos. Todos los indicadores de producción, salvo algunos muy pocos, la construcción o algunos sectores primarios muy concentrados, muestran inequívocamente de que vivimos mes tras mes caída de la producción y del consumo, y esto no hace falta ver las estadísticas, lo ve la gente en la calle, en su bolsillo y en su vida cotidiana, día tras día. El Banco Central tiene, o mejor dicho, existe un stock de más de $1 billón de pesos, ¿no?, en Levax. Se triplicó, más que se triplicó. Más que se cuadruplicó. Más que se cuadruplicó, sí. Bueno, y además de eso hay un porcentaje importante en manos de privados, no tanto en los bancos. ¿Qué peligro encierra, digamos, este fenómeno? Bueno, en lo inmediato, un gran perjuicio, porque esto refleja que el Banco Central ha subido la tasa, que dependemos de los capitales especulativos, que el Banco Central ha ingresado en un déficit cuasi fiscal que le ha erosionado el patrimonio, pero más allá de la situación puntual y los efectos en el Banco Central, refleja una política que nuevamente solo se sostiene a un altísimo costo, que es tanto el endeudamiento del Banco Central en lo monetario, como el endeudamiento del Estado Nacional, casi 100.000 millones de dólares en estos 16 meses, más el endeudamiento creciente de las provincias, más algo que se habla mucho menos, que es el endeudamiento del sector privado, que siempre después de cada crisis termina siendo casi endeudamiento público, porque cada uno de estos experimentos termina como con los seguros de cambio de Cavallo,
o como la especificación asimétrica en los 2000, o sea, la deuda privada que se deja de controlar, que se deja de medir y que eso posibilita fabulosos negocios en su facturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones. Hoy el régimen informativo cambiario ha sido desnaturalizado. Hoy los organismos de regulación, la UIF, el Banco Central, no controlan, ¿sí? No hacen investigaciones, han paralizado las investigaciones. Es un viva de la pepa para los sectores concentrados. Hoy por hoy, más allá que tenemos una supuesta unificación cambiaria, hay una fenomenal diferencia entre las exportaciones declaradas y las exportaciones reales. Y esto tiene que ver precisamente con esta impunidad fiscal y con esta impunidad cambiaria que se vive. Esta política de Macri es ahistórica. O sea, los propios países desarrollados hoy están en una fase de desglobalización, ¿no? Estados Unidos mismo está debatiendo impulsar a sus propias empresas a que produzcan en su país. Entonces, un gobierno que se planteaba crecer a partir de inversiones extranjeras directas que no vienen, de exportaciones que no se producen porque cae el comercio global y porque tenemos poco para producir en términos competitivos a pesar de la devaluación, es un modelo absolutamente inviable, porque en otros momentos de la historia, en el comienzo del menemismo, había condiciones internacionales para hacer esto. Después, bueno, terminó mal, pero ni siquiera ahora estamos viendo condiciones favorables para un modelo de crecimiento concentrador, que sería excluyente, que podría cerrar con 2 dígitos de desempleo, pero que hoy por hoy, por lo que está pasando en el mundo, se muestra absolutamente inviable. La deuda externa volvió a ser un problema para la Argentina. Durante años hubo un proceso de desendeudamiento. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, aprovechó justamente ese bajo nivel de deuda para salir a tomar préstamos sin límites. Ahora, lo hizo para crecer, lo hizo para invertir en infraestructura, para mejorar el gasto en salud, en educación. No, nada de eso. La Argentina ha tomado deuda exclusivamente ¿para qué? Para que las empresas multinacionales puedan sacar la plata al exterior, para que puedan remitir sus utilidades, para alimentar la fuga de capitales. Y a eso hay que sumarle otro problema, muy serio por cierto, el de las Levax, el de la timba financiera, que ha alimentado desde que asumió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ha crecido exponencialmente. Es una forma de hacer dinero fácil. Comprar Levax, después pasarse a dólares, comprar dólares y sacarlos afuera. Dinero fácil. La Argentina está en un problema muy serio. Un informe detallado sobre el nivel de nueva deuda del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala permite entender la magnitud del problema. Desde que asumió Cambiemos hasta abril de 2017, en un lapso de 17 meses, el sector público nacional emitió deuda en moneda extranjera y nacional por 71.571 millones de dólares. Pero a eso hay que sumarle otros 7.042 millones de dólares de las provincias, 150 millones de dólares correspondientes a la ciudad de Córdoba y 8.419 millones de dólares del sector privado. Para redondear, el país emitió más de 110.000 millones de dólares en deuda. Esta fiesta macrista de la deuda ya comenzó a pagarse. Según el especialista Juan Manuel Telechea, este año la Argentina tiene vencimientos por 61.650 millones de dólares, de los cuales ya pagó unos 29.000 millones de dólares y aún resta por pagar hasta diciembre 32.614 millones de dólares. El 67% de este dinero corresponde a nueva deuda que emitió el presidente Mauricio Macri. Pero el dinero para afrontar los pagos no sale de las empresas de Macri, sino que debe sustraerse de las arcas del Estado y en la práctica representan más pobreza,
sueldos más bajos para los maestros y menos servicios en los hospitales públicos, entre otras cosas. Este es el costo que pagan los argentinos por llevar adelante una política que privilegia a los fondos buitres, a las empresas transnacionalizadas y la fuga de capitales, que en conjunto se llevaron al menos 31.000 millones de dólares. El nivel de endeudamiento que tiene la Argentina hay que verlo como parte de un proceso. Una de las cosas que recibió la actual administración de Macri es un país desendeudado. Además recibió un país con bajo nivel de desempleo, con una reducción del nivel de pobreza, con un nivel de actividad, con un mercado interno sumamente dinámico. Pero hablando en términos concretos de la deuda, la Argentina se había ido sacando de encima el tema de la deuda, y eso, más allá de los simbolismos, tiene que ver con que se ahorran intereses, porque cuando se toma deuda se paga servicio de la deuda. En el año 2016 el stock de deuda creció 40.000 millones de dólares aproximadamente. En el año 2017 va a crecer otros 45.000 millones de dólares, y se estima, por el plan trianual y demás, que lo mismo pasaría en el 2018. ¿Eso qué trae aparejado? Que los intereses que el Estado tiene que asumir van creciendo de la misma manera que crece la deuda, y por lo tanto aumentan el déficit fiscal, y por lo tanto aumentan el tamaño del ajuste que tiene que venir para resolver el problema de achicar el déficit fiscal, que es uno de los objetivos declarados de este gobierno. Por eso ellos hablan todo el tiempo, insinúan y demás, que lo fundamental del ajuste vendrá después de las elecciones, porque uno pierde noción, pero la Argentina era inviable en el nivel de deuda que tenía en el año 2003. Y si no hubiera habido una negociación firme, como la que llevó adelante Néstor Kirchner para lograr una quita del orden del 70% del stock de deuda, la Argentina no tenía salida. Entonces, se logró una cosa fenomenal, que es convertir a nuestro país en uno de los países menos endeudados en relación a su Producto Bruto. Y hoy estamos transitando lo que yo llamo el camino de regreso al 2001, porque estas políticas, no solo la del endeudamiento, estas políticas que definimos como neoliberales, terminan en crisis política. La crisis del 2001 en la Argentina, 2002, como la crisis actual de Brasil, son producto de lo mismo, de aplicar modelos que terminan poniendo a toda la ciudadanía en una situación de inviabilidad, y entonces explota todo y la gente dice que se vayan todos, como decía acá, o fuera Temer, como dicen ahora en Brasil. El alto nivel de endeudamiento, sumado a las políticas de reducción de impuestos y la devaluación, que benefició a las empresas agroexportadoras, los terratenientes, la gran industria y las privatizadas, explica el enorme ajuste fiscal que pauperizó la calidad de vida de los argentinos. El otro punto conflictivo es la enorme deuda interna que adquirió el Banco Central mediante la emisión de LEBACs con la excusa de atacar la inflación. Hasta diciembre del 2015, las LEBAC prácticamente eran inversiones del sistema financiero. El nuevo fenómeno es que, como este gobierno prioriza el objetivo de metas de inflación, como les cuesta resolver el problema, el gobierno chupa fondos, el Banco Central chupa fondos, eleva notablemente la tasa que paga el Banco Central por las LEBAC contamina el costo financiero de la economía, porque, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Un empresario, un inversor que tiene liquidez, no va hoy a un banco a hacer un plazo fijo. Compra LEBAC en el Banco Central, que le da un rendimiento mucho más alto. Y cada 35 días decide qué hace, porque el grueso está colocado a 35 días. Esto tiene un doble efecto negativo: el encarecimiento del crédito y la absorción de liquidez del sistema financiero, que de esa manera disminuye su capacidad prestable. Para tener una idea del impacto de las LEBAC,
Un informe del Centro de Economía Política Argentina asegura que el Banco Central pagó en un año y medio casi 41.000 millones de pesos por intereses. Con este dinero se podrían haber construido 528 grandes escuelas, 4.547 jardines públicos o 8.756 kilómetros de rutas. Pero el problema de la deuda no termina ahí. Cuando aumenta el nivel de endeudamiento, el país también se hace más susceptible a las presiones del Fondo Monetario, lo que debilita el margen para hacer políticas públicas y establece un programa dependiente de los organismos internacionales. Por eso el gobierno ya está avanzando en una reforma previsional y del mercado laboral que pondrá contra las cuerdas a los trabajadores y a los jubilados, obligándolos a aceptar peores condiciones de trabajo y sueldos y haberes jubilatorios de miseria. El tercer punto conflictivo es que más de 40.000 millones de dólares de la nueva deuda se tomaron colocando como garantía de pago los recursos naturales del país, con lo cual, en la medida en que crece la deuda y se hace más difícil de pagar, también aumentan las posibilidades de que la Argentina no pueda afrontar el desembolso de los intereses y los buitres empiecen a sobrevolar otra vez el país con la intención de quedarse con nuestro litio o el petróleo de vaca muerta. La política de sobreendeudamiento que está aplicando Macri es esto. Es lo que usted ve. Más pobreza, menos inversión en educación, menos inversión en salud, menos obras públicas, menos crecimiento, menos desarrollo. Pero además plantea otra disyuntiva. La Argentina va a tener que empezar a cumplir a rajatabla con los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Y también sabemos qué significa eso. Más ajuste, menos empleo, más pobreza, más indigencia. Y hay un tercer factor que todavía no estamos considerando, pero que hay que tomarlo en cuenta. La Argentina está poniendo como garantía del pago de la deuda externa sus recursos naturales. Vaca muerta, el litio y todo lo que usted no ve, pero que es primordial y está debajo de nuestros suelos. Eso es la política de sobreendeudamiento de Mauricio Macri. Artemio López, volvimos a nuestra polémica en el bar. Nos está faltando el café. Sí, una semana movida en términos políticos, bueno, en términos económicos vos dirás, pero en términos políticos la novedad fundamental es que todo el mundo, sean opositores y ahora dentro del propio espacio del Frente para la Victoria y obviamente el oficialismo, hay sectores que tienen como objetivo central frenar a Cristina. Eso es lo que me llama la atención. Hay un trípode constituido por el macrismo, más alargando su campaña diciendo que si es necesario vuelve a frenar a Cristina, y un sector del espacio del Frente para la Victoria que por lo menos en los que hablan por él dicen que tienen como objetivo enfrentar a Cristina en las PASO, que coinciden con que el problema central a resolver es cómo dirimir cuestiones con Cristina, si bien sean estas internas, de proyecto eventual de recambio a nivel ejecutivo, o cómo se instalan como principal oposición en el caso de Massa. Me parece que esa a mí me llama mucho la atención. No creo que sean movimientos que no estén coordinados y que el objetivo central es demeritar, socavar la figura de Cristina Kirchner, que es claramente la principal opositora y la única que tiene capacidad electoral de darle una alternativa exitosa a un proyecto efectivamente diverso en términos formales, pero también en términos de los intereses que representa. Y la pregunta sería cómo se articula esto con lo que parece estar expresando la sociedad, ¿no? Porque al menos los sectores, que no son pocos, que están heridos por las políticas económicas de Cambiemos y que claramente apuestan a otro modelo de país, a otro proyecto de nación, se identifican justamente con la figura de la expresidenta, ¿no? Digo, ¿cómo
¿Cómo se ordena esto en un escenario electoral donde este trípode que vos señalás obtura justamente la posibilidad de la representación de esos intereses populares que son, no sé si mayoritarios, pero que son por lo menos muy importantes? Sí, yo creo que tiene un sector de la sociedad muy consolidado, Cristina. Bueno, en el programa anterior señalamos, hay más de 41 puntos de voto en Provincia de Buenos Aires, no hay ningún otro dirigente en el espacio del FPV que pueda reunir esa alternativa, encabeza las opciones provinciales, casi sacándole 15 puntos y 20 puntos al Frente Renovador y a Cambiemos respectivamente, o sea, es una alternativa de volumen. Llama la atención entonces este llamado a participar de las internas para tratar de competir con la propia Cristina Kirchner. Me parece llamativo. ¿Sabés lo que siento? Es como que le están diciendo, vos ponés los votos que nosotros ponemos los dirigentes. Me llama mucho la atención. Sinceramente es como haber pedido a Perón que vaya a una interna con Cámpora y Solano Lima en los 70 para dirimir a ver quién era el presidente. No lo puedo creer. Estoy azorado por el tipo de propuesta que están planteando con respecto a Cristina, representando ella lo que representa al interior del Frente para la Victoria y en el despliegue histórico del proyecto popular democrático en Argentina. Sí, a mí me preocuparía que el azoramiento se traslade a la sociedad a la hora de la elección y que la política no esté a la altura de ofrecerle a la sociedad las candidaturas y los armados electorales en general que la sociedad está necesitando para lo que me parece que es el reclamo más claro que uno puede leer cuando camina a la calle, cuando recorre los barrios, el interior del país, también la ciudad de Buenos Aires, porque también en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser un poco más rica que otros distritos, también lo está padeciendo, y lo que la gente reclama es que se ponga un límite, que hasta ahora, también hay que decirlo, las acciones legislativas no han sido productivas en ese sentido, que se le ponga un límite a la política de ajuste que está deteriorando aceleradamente las condiciones de vida de las enormes mayorías de argentinos. Exactamente, comparto y bueno, esperemos que vayamos logrando una alternativa electoral que represente la insatisfacción de un sector importante de la ciudadanía que cada vez tiene más claro que, como señaló en su momento Agustín Rossi, como señaló Máximo Kirchner en Varela, la tele miente, pero la heladera no. Así es. La heladera no miente, pero la estufa, Artemio López. Justo esto. Acabo de comprar el repuesto, lo arreglo yo porque esto ya, pero he comprado una que no anda y saqué la que anda, porque para un sector de clase media venido a menos no es lo mismo decir apaguen la estufa que no la puedo pagar que se rompió la cupla. Nos vamos con la estufa rota y el gas que no se puede pagar y nos reencontramos el próximo domingo.